buenas tardes a cada uno de ustedes en esta hermosa, bendecida tarde. Les saluda Eliseo Vázquez y esta oportunidad llegando una vez más hasta donde, en el lugar que usted se encuentra. El motivo de esta transmisión es de hablarle nuevamente del amor de nuestro Señor Jesucristo, de hablarle y llegarle hasta donde usted se encuentra una porción de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos que todo puede faltar en nuestra vida, mas la palabra de Dios, más el mensaje de Dios nunca debe faltar en nuestra vida. El mensaje de nuestro Dios Todopoderoso tiene que estar presente en nuestra vida cada día, en todo momento. Bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre. Mi mayor deseo es que todo esté pasando bien, todo que se encuentra de la mejor manera, que la bendición y la paz de Dios esté siempre sobre su vida. Saludos cordiales a todos ustedes que va a escuchar este mensaje, que va a compartir este mensaje. Saludos donde quiera que nos va a escuchar. Saludos a todos aquellos que se encuentran en diferentes lugares, tanto como aquí en Guatemala, los Estados Unidos. Bendiciones, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga guardando sus vidas. Saludos a mis compañeros de trabajo, que Dios siempre bendiga sus vidas y que cuide en este bendito trabajo que Dios nos ha concedido. Quiero compartirles un mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso allá en el libro de Proverbios, su capítulo 3. Vamos a ver una exhortación de la palabra, en que algo que hoy en día debemos tener muy presente, que nosotros es esencial para nuestra vida, que no nos debemos olvidar de esta palabra de Dios, del Dios viviente. Y dice así, lo vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. En esta tarde, este texto bíblico nos llama y nos exhorta a que nosotros tengamos esa obediencia a la palabra de Dios. Salomón exhortaba a su hijo, y en esta oportunidad le decía que no se olvidara de la ley de Dios. Ya estaba haciendo conciencia a que la obediencia, a que el obedecer la ley de Dios le traía bendición,
que el practicar, el tener esa obediencia a Dios, lleva a una vida de éxito. Entonces, en el cual él le decía que no te olvides de mi ley, le decía, que tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, ¿por qué? Dice, es que es necesario que nosotros, así como esta palabra fue dada en aquellos días, esta palabra sigue teniendo vida, sigue teniendo ese valor para nosotros, que nosotros debemos obedecer esta palabra, que nosotros llevemos esa vida de obediencia a Dios, y vamos a ver por qué es necesario obedecer la palabra de Dios, por qué es necesario acercarse a Dios. Dice, una de las cosas que dice aquí, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará, dice la palabra. O sea, nos da a entender que si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros estamos con Dios, tendremos vida, tendremos esa vida, no solo aquí en esta tierra, sino que después de esta vida, Dios también nos promete otra vida. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios pide en que su iglesia, en que el ser humano haga hoy en día? Lo que Dios pide es que nosotros obedezcamos, en que nosotros le sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos a Dios, no tendremos esa dicha de recibir esas promesas en que aquí en esta palabra, en la Biblia, nos está escrito. Porque Dios promete a todo aquel cristiano, a todo aquel ser humano que sirve a Dios, que le obedece su palabra, promete bendecirlo. Dice la palabra que si nosotros servimos a Dios, hay paz, dice. Si nosotros servimos a Dios, si obedecemos la palabra, hay vida, dice. Entonces, todo ser humano tiene que tener una obediencia a la palabra de Dios para que pueda tener una vida con Cristo Jesús. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, dice. Nos da a entender que tenemos que llevar presente la palabra de Dios, tenemos que llevar presente esa obediencia a la palabra de Dios, que en todo momento exista la palabra obediencia a Dios en nuestra vida, que en todo momento que lo que nosotros emprendamos, que siempre el temor es a Dios, que siempre la vida que nosotros tenemos tiene que ser de obediencia a Dios. Nuevamente nos habla de la recompensa, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, dice, y de los hombres, dice. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? Es hallar esa gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios? Es cuando nosotros llegamos humillados ante Él, con obediencia, cuando nosotros nos acercamos a Él decididos para obedecerle, decididos para poder servirle. Porque luego dice que hallaremos gracia ante los ojos de los hombres. Es necesario que cada uno de nosotros
busque esa obediencia a Dios, que cada uno de nosotros obedezca a Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice. Este versículo, nos habla porque nos habla de una realidad, porque si nos damos cuenta hoy en día, el ser humano se ha apoyado en su propia prudencia. Lo que ha hecho es de decir que yo puedo salir adelante, que yo no necesito de alguien más. Tal vez no claramente ha dicho que no necesita de Dios, pero con el simple hecho en que no sirve Dios, el simple hecho que uno no sirve a Dios, no se acuerda de Dios, nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, entonces nosotros llevaríamos una vida de obediencia a Dios. Nosotros buscaríamos el obedecer a Dios, buscaríamos acercarnos a la presencia de Dios. Pero el ser humano se ha apoyado en su propia prudencia, no ha reconocido que el quien le da la vida, el quien le da la paz, el quien le puede dar una vida eterna, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Nosotros hoy en día debemos recapacitar, debemos tomarnos un momento y meditar. Si no nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, si nosotros estamos reconociendo que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos obtenido es por la gracia de Dios, ¿cómo vamos a reconocer cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros llevamos un cumplimiento de los mandamientos de Dios? Sigue diciendo la palabra, dice, reconocen todos tus caminos. Dice, es necesario que nosotros reconozcamos que el único que nos puede dar éxito es el Dios. El único que nos puede dar esas bendiciones, esa paz, es el Dios Todopoderoso. Así es que cuando nosotros vamos a hacer algo y no tomamos a Dios en nuestros planes, en lo que vamos a hacer, nosotros no estamos reconociendo a Dios. Es por eso que yo le invito hoy a que en todo lo que usted emprenda, en todo lo que usted haga, reconozca que el único que puede ayudarnos es Dios. Empecemos en un punto muy importante, que cuando empiece su día de labor, dele gracias a Dios, pídele a Dios que lo ayude durante el día, que lo cuide. Ahí está reconociendo que usted no puede hacer nada sin Dios. Que cada día démosle gracias a Dios, como cuando inicia el día y al final del día, tomémonos un momento y decirle a Dios gracias, o decirle a Dios, cuídame por este día. No se va a llevar mucho tiempo en decirle a Dios que Él es la base fundamental en su vida. Reconózcalo y se dará cuenta que habrá un cambio en su vida. Se dará cuenta que lo importante es servir a Dios. Lo importante es estar en la presencia de Dios. Aparte en su tiempo, si nos damos cuenta que cuando el ser humano goza de salud,
El ser humano nunca tiene tiempo, está ocupado en los quehaceres durante todo el día. Es un día lleno de actividades. Pero, ¿qué pasa cuando no hay salud en la vida del ser humano? Ya no puede hacer nada. Único que va a hacer es quejarse de que no tiene salud, que ya no puede hacer nada. Pero para que esos días no llegue, apartemos un tiempo, entremos en comunión con Dios, de agradecerle por todo lo que hace en nuestra vida y pedirle de su misericordia, pedirle que cada día que nos dé de su bendición. Dice, y Él enderecerá tus veredas. Dice, aquí es donde le digo que Dios es el quien nos dará el éxito. Dios es el quien nos ayudará en todo momento. Si nosotros reconocemos que solo Él nos puede dar la vida. Muchas veces fracasamos en nuestros planes, muchas veces no hay éxito. Y si hay éxito es corto. Después nos preguntamos que por qué nos pasa tales cosas. Pues la respuesta es sencilla. Lo que pasa es que no tomamos a Dios en nuestros planes. No pusimos nuestros planes en las manos de Dios, y eso es el resultado de nuestra desobediencia a la palabra. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muchas veces decimos que yo puedo, yo no necesito ayuda de nadie más. Y hacemos lo que bien nos parece. Pero dice la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, que no digamos que nosotros podemos, porque solo un ejemplo de lo que les decía, que cuando nosotros tenemos salud, cuando no tenemos salud, lo que hacemos es quedarnos sin hacer nada. Ya no podemos quizás trabajar o gozar de buena vida. Ya no podemos. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano con pequeñas cosas no puede hacer nada. Mas si estamos con Dios, Él mismo nos dará de su bendición. Él mismo nos da de su misericordia. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, nos exhorta la palabra en que reconozcamos, en que recapacitemos y dejar esa vida que tenemos, de apartarnos de todo lo malo, de apartar todas las cosas que a Dios no le agrada, de tener ese temor a Dios. ¿Y cómo vamos a tener el temor de Dios? Obedecer su palabra. Si nosotros obedecemos su palabra, tendremos de su bendición. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a tener esa bendición de Dios. Dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí nos da a entender en que si estamos con Dios, si estamos con nuestro Dios Todopoderoso, Él mismo nos dará de su bendición. Él mismo a cada día nos va a brindar de sus bendiciones, y uno de ellos pues nos va a dar salud. Si usted quiere gozar de una buena salud, es necesario en que comienza a obedecer la palabra de Dios, porque llegará un tiempo en que Dios dejará de esperar de usted, y ahí se va a dar cuenta que el quien lo estaba ayudando, el quien estaba esperando que usted reconociera que todo lo que tiene, que todo lo que había obtenido es por la gracia de Dios.
nos confirma ya en su palabra, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde dice, bendiciones de la obediencia, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí podemos confirmar que es necesario obedecer la voz de Dios. Es necesario que nosotros tengamos esa obediencia a Dios, porque Él nos da de su bendición. Él dice que vamos a ser benditos todo lo que vamos a hacer. En la ciudad dice, va a haber bendición sobre nuestros bienes. Todas esas bendiciones alcanzará, pero si nosotros vamos a tener esa obediencia a Dios, si nosotros a cada día obedecemos a Dios. ¿Y cuáles son esos mandamientos en que Dios nos habla, en que la Biblia nos exige que nosotros obedezcamos? Uno de ellos, pues, dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, servir a Dios. Y otro dice que también debemos amar a nuestro prójimo. Son unos de los mandamientos en que nos habla que debemos de obedecer. También otro mandamiento muy importante en que dice que nosotros debemos tener cumplimiento al mandamiento es honrar a nuestros padres, dice. Si usted no ama a sus padres, si usted no obedece, si usted no se ha olvidado de sus padres, usted está olvidando, no le está dando cumplimiento a la palabra de Dios. Son uno de esos mandamientos que nosotros, y siguen los mandamientos, pero estos son unos que yo le puedo decir que debemos obedecer, que debemos tener esa obediencia a la palabra, así como estos mandamientos y otros más en que nos dice que debemos obedecer. Busquemos a cada día esa obediencia a Dios, busquemos a cada día esa sabiduría, porque si nosotros obedecemos a Dios, tendremos estas bendiciones que Dios nos promete. Dios nos va a dar sabiduría sobre cómo vamos a vivir en esta tierra, sobre cómo vamos a llevar nuestra vida. Dios nos va a dar la sabiduría si nosotros obedecemos a Dios. Y además de eso, nos va a dar de su bendición. Y sobre todo, y lo más importante, es que nos promete la vida eterna. Si nosotros obedecemos, si nosotros permanecemos bajo esa obediencia, vamos a tener vida eterna con Dios. Y es lo que todo ser humano debe buscar a cada día, porque al final habrá dos destinos y de nosotros depende dónde va a ser nuestra elección. Bendiciones a cada uno de ustedes. Esto ha sido este mensaje de esta bendecida tarde. Gracias por su atención, gracias por esa sintonía. Que la paz y la bendición de Dios sea sobre su vida. Mi anhelo es que usted pueda servir a Dios y que se acerque a Dios, que busque el acercarse a Dios. No importando donde quiera que se encuentre, Dios allí va a estar con usted. Dios, si usted lo busca, lo va a encontrar. Es por eso que es necesario que usted busque a Dios. No busque religiones, no busque cómo servir a Dios, sino que usted busque entregar su vida a Dios. Busque que a cada día tenga ese cumplimiento a la palabra de Dios,
que a cada día santifique su vida y eso lo va a llevar a la vida eterna. Bendiciones. Quiero orar un momento por cada uno de ustedes, por la vida de su familia, por todos sus bienes. Que Dios dé su bendición y que Dios lo ayude, sobre todo, darle esa sabiduría para poder acercarse a Dios. Ponga su confianza en Dios, ponga la mirada en Dios. Yo no sé dónde se encuentra usted en estos momentos, no sé qué estará haciendo, pero yo lo que le puedo decir es que en este momento, ahí donde se encuentre, dígale a Dios que usted necesita que le hable, que necesita en que le dé sabiduría para poder obedecer su palabra, para poder tener esa entrega, esa comunicación con Dios. Quiero orar por sus vidas. Padre celestial, Dios que estás en gloria, en esta hermosa, bendecida hora, Dios. Gracias te doy, Jesús, por esta oportunidad que tú me das de poder llevar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, por este medio, Señor, en el cual Dios puede llegar tu mensaje a otros lugares, Dios. Yo te clamo, Señor, para que cada día, Dios, des ese entendimiento, sabiduría, Dios, a cada uno, Señor, para que cada uno pueda servirte, para que cada uno, Dios, puede acercarse a tu presencia y entregarte y entregarse a ti, Señor. Yo te clamo que seas tu Dios, que ayudes cada uno para poder obedecer tu palabra, para Dios tener esa entrega contigo, Señor. Es tiempo en que nosotros podamos servirte, Dios. Ahora, Dios, que tenemos esa oportunidad en que tu gracia y tu misericordia nos ha dado esa bendición de poder servirte, Dios. Ayúdanos, Señor, para poder adorarte y servirte con todo nuestro corazón. Bendiga a cada uno, Dios, que va a escuchar este mensaje. Que tu bendición nunca falte, Dios, en cada uno, Dios, donde quiera que se encuentre, Dios, que tu bendición sea sobre cada uno, Señor. Cuida, aguarda a todos, Jesús. Dios, te adoramos, Espíritu Santo, Jesús. Muchas gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por el entendimiento, la sabiduría, por estas fuerzas, por el deseo que tú nos das de poder servirte, de poder hablar de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes que estuvo presente en esta tarde por este medio, escuchando la palabra de Dios. Esto le va a traer bendición. Este tiempo que usted ha invertido es el mejor tiempo en que usted ha invertido, porque Dios le va a dar bendición. Dios va a bendecirlo, porque el servir a Dios es lo mejor que el ser humano puede hacer. Bendiciones, comparta nuestra transmisión para que otros puedan escuchar este mensaje, para que otros pueden pueden entender este mensaje y pueden hacer esa conciencia de servir a Dios y que juntos nos acerquemos a la presencia de Dios. Bendiciones, que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide donde quiera que se encuentre en su trabajo, que Dios bendiga a su familia y todos sus bienes. Bendiciones, y recuerda que seguir a Cristo es el mejor regalo para tu alma. Bendiciones.